Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y hoy vamos a hablar acerca de la percepción inocente. Hoy vamos a iniciar el capítulo 3 pero sin olvidar el mensaje del capítulo 2, que tenía que ver con nuestro concepto de Dios y con la idea que tenemos de Dios. Hemos tenido una idea de un Dios castigador y la semana pasada y las anteriores, en donde estuvimos viendo el juicio final, el maestro lo que pretende transformar este libro es la idea que tú tienes de Dios en la mente. Cuando nosotros vamos transformando la idea de lo que yo soy, de lo que el otro es, de lo que Dios es, todo eso debe irse purificando. Y para la purificación vamos a necesitar la expiación. Hoy vamos a hablar del epígrafe 1 del capítulo 3, que es la percepción inocente, y vamos a hablar de la expiación sin sacrificio. Vamos a hablar también de la percepción y de lo que significa inocencia dentro de un curso de milagros. La expiación, recordemos que todos estos conceptos se deben limpiar en la mente, yo debo reconceptualizar, hacer una reconceptualización mental con respecto a todo lo que yo he creído que Dios es. Por ejemplo, que es lo que la semana pasada nos explicaba el maestro de te sigo amando, te amo. De, por ejemplo, cuando hablábamos de que el maestro decía, sabrás cuánto yo te amo y cómo te amo el día que ya no le coloques ni un solo castigo a tu hijo. Ahí es donde uno va más o menos captando y entendiendo de lo que va el amor, ese amor, porque nosotros no conocemos el amor. Nosotros hemos confundido el amor, pero de alguna manera nos hemos abierto a aprender, a decirle al maestro, ok, ya entendí que estaba equivocada y ahora necesito aprender, necesito saber lo que es el verdadero amor, y el maestro nos lo va a ir a través de nuestra práctica diaria, a través de nuestro deseo y obviamente a través de las clases, nos va a ir contestando esta pregunta. La expiación es deshacer. ¿Qué es lo que se deshace? El miedo en la mente. No se deshacen los problemas, no se deshace la enfermedad en el cuerpo, no se deshacen los problemas económicos. Lo que se necesita purificar o limpiar es un miedo en la mente. ¿Y qué es el miedo? Es tensión. Es esa sensación tensionada que tengo, que nosotros debemos ser conscientes de esa tensión. Esa tensión, ya de por sí, la idea de que soy un cuerpo conlleva una tensión. Aparte de eso, se le añaden el hay que, tengo que, debo de, tengo que resolver, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que venir, no fue, no vi. O sea, todo eso es tensión. Dejemos de llamarle responsabilidades, dejemos de llamarle deudas, dejemos de llamarle como le hemos puesto para poder darnos cuenta de que lo que la mente siente es tensión, se siente alterada constantemente. Y cuando yo comience a observar y a darme cuenta de que el problema no está en mi pareja, no está en mi mamá, no está afuera, sino que tampoco en mí. ¿Por qué? Porque yo soy el hijo de Dios. Pero sí hay un problema en una partecita de la mente que cree haberse separado de Dios y está atemorizada, sumamente asustada. Y a esa mente asustada se le llama ego. Todos los que son crueles tienen miedo. Todos los que son crueles están asustados, muy asustados. El ego no es malo, el ego está asustado. El ego, antes de que le hagan, hace. Antes de que lo maten a él mata. Esa es esa lógica.
hay todo un nivel mental que actúa, que reacciona a través, y su fuente es el susto. Está asustada, está tensionada. No se dan cuenta que a veces nada nos han hecho y ¡ah! ¿Qué querés? ¡Ah! Y hasta uno dice, ¿y por qué contesto así? ¿Y por qué reacciono así? ¿Verdad? Ese es el ego. Es esa tensión que no entendemos de dónde viene ni por qué viene, y al no entenderlo, creo que es por problemas externos o por las hormonas o por la edad o por este mundo tiene toda la justificación necesaria para que esa tensión persista, porque al persistir esa tensión, persiste el ego. Entonces debo ser consciente de la tensión. Y hoy vamos a hablar de que esa tensión, ese miedo de la mente debe ser purificado. Si se dan cuenta que es lo que la paz es ausencia de necesidades, o sea, no hay tensión porque no necesito. Solo los que necesitan se tensionan. Pero al ir yo entendiendo quién verdaderamente soy, voy soltando, voy soltando, voy soltando. Y hasta que llegan los instantes santos en donde por un instante, por un solo instante, logro destensionarme por completo y desaparece el personaje. Desaparece todo juicio, desaparece toda necesidad, desaparece todo recuerdo del pasado. Es ese descansar, descanso en Dios. Eso quiere decir que no hay alteración, que no hay tensión. Ya todos los que estamos aquí hemos experimentado instantes santos, pero lo que estamos pretendiendo ahora es sostener ese instante santo, sostenerlo, que el maestro decía, una cosa es que tú alcances la paz y otra cosa es sostenerla, y eso te lleva a la felicidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la expiación sin sacrificio. Bueno, ya dijimos, la expiación es la corrección, es el deshacer. ¿Quién está encargado de ese deshacer o de esa corrección? El Espíritu Santo es el encargado de la expiación. Pero Él es el encargado del cómo. Nosotros somos los encargados de cuándo. ¿Cuándo se va a dar la corrección? Voy a decidirlo yo. ¿Cuándo? Cuando yo esté consciente de que estoy en un proceso de sanación y de que debo estar alerta, entregando. ¿Qué significa entregando? Sintiendo el qué, el problema, el dolor, no, el miedo. Debemos entrenar lo suficientemente la mente como para que yo pueda descifrar que el ego me pone una historia dramática y yo pueda ver el miedo. Ahora dice sin sacrificio. El concepto de sacrificio en un curso de milagros es el más difícil de resolver. O sea, nosotros vamos a ir resolviendo en todo este proceso de curación un montón de situaciones, juicios, venganzas, traiciones, todo eso es como que bien. Pero el sacrificio es el recurso más poderoso que el ego tiene, porque es a través del sacrificio en donde, porque si se dan cuenta, es un movimiento a largo plazo. Entonces, es lo que le da más de comer al ego. El sacrificio es la comida del ego, es lo que lo mantiene gordo. Por eso es tan importante que nosotros observemos en dónde me estoy sacrificando. En mi experiencia, dónde hay sacrificio y dónde exijo sacrificio a los demás. El sacrificio es, para empezar, el recurso más poderoso del ego, es odio puro y es el alimento del ego. O sea, es la ofrenda que nosotros le damos a él para que nos siga golpeando y para que siga haciendo de nuestra experiencia un infierno. Imagínense que lo que el maestro propone es que abandonemos por completo el sacrificio.
Y eso tiene que ver con nuestra vida diaria. Por ejemplo, mi mamá, cuidar a mi mamá, cuidar a mis hijos, lo que hago. Sí, pero hay una manera de hacer todo eso que no conlleve sacrificio. Y el sacrificio además tiene que ver con la crucifixión. Esa idea del sacrificio proviene del sacrificio que aparentemente Jesús hizo en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Bueno, ya nosotras ya llevamos un camino y ya entendemos, y si no, pues ahora les voy a poner la clase de lo de la Semana Santa para que recordemos la importancia del concepto de Semana Santa, de que se ha transformado porque representa mi experiencia. ¿Cómo catalogo a Jesús? Cuando yo pienso en Semana Santa, ¿cómo catalogo a Jesús llevando esa cruz? ¿Qué es lo que me llama la atención de Jesús llevando la cruz? ¿Verdad? Y lo que él quiere enseñarnos es que hay una manera de llevar una cruz y nosotros en perfecta indefensión. Entrar al campo de batalla en perfecta indefensión. Ahora, ¿así entramos nosotros a las situaciones en nuestra vida o entramos con el corvo desenvainado, con el arma aquí atrás lista por cualquier cosa? Siempre que haya sacrificio, habrá odio. Tú odiarás al otro, por el que te está sacrificando y por el que te está sacrificando se siente mal que te sacrifiques por él, se siente mal, por eso te odia, porque él en su locura no quisiera tampoco eso, pero es un enredo horrible entre las ideas de amor y después se despliega el odio y después la venganza y después el rechazo. Y cuando comienzo a observar verdaderamente la idea de sacrificio, me voy a dar cuenta por qué es tan difícil desmoronar todo eso, porque hay un montón de emociones y alteraciones que se dan en torno al sacrificio. Vamos a hablar acerca de la percepción inocente. La inocencia en un curso de milagros es el estado mental del Hijo de Dios. ¿Ok? El Hijo de Dios, lo que Dios creó, tiene un estado mental, digamos, cómo se mantiene mentalmente, y su estado mental es el del Padre, que es de inocencia. O sea, no hay juicio. Y la inocencia es igual, bueno, vamos a escribir aquí, la inocencia es igual a fortaleza, ¿ok? Los únicos que lo logramos en el nombre de Dios, lo digo porque lo vamos a lograr todos acá, la invulnerabilidad mental, somos los fuertes, los inocentes, los que reconocemos nuestra verdadera identidad, quién nos creó y de dónde proviene lo que yo verdaderamente soy. Entonces, acá ya sabemos que es el Padre que creó a su Hijo, y acá el Padre le otorga lo que Él es y por lo tanto le va a otorgar su estado mental al Hijo de Dios. Y el estado mental de estos dos es inocente. Es inocencia. Y fíjense que el estado mental es inocencia, y la inocencia o el estado o el amor es un estado mental. O sea que es un estado mental de amor perfecto. Y cuando yo entro en ese estado mental como Leslie, cuando uso la herramienta de no sé, soy inocente. Y el otro te está gritando y te está diciendo y no sé qué, pero ya no surge automáticamente el juicio de, sí, vos esto y vos sos el otro, sino que tú te encuentras en una situación en la que no entiendes nada.
y te encuentras tranquilo con esa conclusión. Cuando una mente está en el nivel del ego, no entiende nada, pero no acepta que no entiende nada. Nunca acepta que no entiende y comienza a sacar conclusiones y juicios y el ego con todo dándole un montón de respuestas. Así es que hoy el sacrificio es la ofrenda que el ego le exige a su fabricación. ¿Ok? El sacrificio. Ok. El ego exige la ofrenda del sacrificio. Ahí es donde él queda satisfecho de la barriga y así se le desborda, ama el sacrificio. Y es a lo que él le llama amor. Ay, es bien triste. Es a lo que él le ha llamado amor. Y nosotros, en nuestra lógica con el ego, cuando nosotros amamos a alguien, por ejemplo, cuando yo iba a tener a Paulo o lo tuve, es como una idea que es normal el sacrificio. Yo estoy dispuesta a sacrificarme por mi hijo. Cuando me caso, yo estoy dispuesta a sacrificarme por este matrimonio. Y parece ser que es muy amoroso y muy bonita esa idea. Pero cuando comencemos a darnos cuenta, nada donde haya sacrificio, vean, cuando hay sacrificio no puede haber relación. Nosotros tenemos una idea de que las relaciones son fuente de amor, de alguna manera, por eso las entablamos y por eso las buscamos. Pero la única fuente de amor es Dios. No hay otra fuente de amor. Y de todo esto es lo que nosotros debemos ir entendiendo y observar, sobre todo, cómo corremos en busca del amor. Creyendo verdaderamente que alguien me va a dar amor. Creyendo verdaderamente que al yo lograr cosas, yo me voy a amar más o me van a amar más. Y es donde vamos y nos damos en la cara porque el otro no es malo, las cosas no son malas. El problema es la expectativa de que ahí hay algo. Y de que son una fuente de amor. La única fuente de amor es el Padre. ¿Verdad? No hay otra fuente de amor. Aquí lo vamos a poner. Amor. Estamos hablando del amor verdadero, ¿verdad? De amor es Dios el Padre. ¿Ok? Y acá vamos a poner las relaciones no son fuente de amor. Las relaciones. Y estoy hablando de relación con todo, con la casa, con el dinero, porque aquí se busca el amor en todo, en el trabajo, en el marido, en los hijos. Las relaciones no son fuente de amor. Y acá entiendo cuando ya el Espíritu Santo ha llegado a mi mente, donde yo ya le he permitido que entre y corrija y que traiga la expiación, voy a darme cuenta de que el amor no es lo que yo creía que era. El amor, el amor. El Espíritu Santo es el único que puede corregir, que puede deshacer. ¿Ok? Y acá entiendo que el amor es un estado mental de inocencia.
¿Cuándo yo amo al otro? Cuando no doy por hecho nada y vivo en incertidumbre siempre. Porque cuando yo entro en incertidumbre, el Espíritu Santo contesta. Acá yo sé cómo es el otro, quién es él, con quién me estoy metiendo, por quién me estoy sacrificando, ya sé que no me lo va a pagar, ya sé que lo estoy manipulando, ya sé que cómo me lo va a pagar, ya sé que voy a sacar de esa relación. En este nivel se sabe todo. El ego lo sabe todo y maneja todo. Pero en este nivel es un estado mental en el que el ego contesta y el Espíritu Santo responde, no sé. Y él contesta, es un vividor, tened cuidado. Y el Espíritu Santo contesta, no sé. Porque ya es esa parte real. La mente recta es la que le contesta al ego. Y se van a dar cuenta ustedes que nosotros solo somos los testigos de ver cómo el ego habla, grita, no sé qué, y de cómo el Espíritu Santo con su apacible voz solo se presenta enfrente y el otro se va. Y lo único que yo tengo que tener es la pequeña dosis de buena voluntad de darme cuenta que no sé nada, que no entiendo nada, que no puedo ayudar a nadie. Y en este nivel, esta es la ofrenda, ¿verdad? Sí, ya pusimos aquí que esta es la ofrenda. Pero también recordemos que él es acá, también hay una ofrenda. Y acá se ofrenda la expiación. Lo que yo le regalo a Dios es la corrección de mi mente. Acá cree que en una relación ¿por qué nosotros nos sacrificamos? Porque yo creo que yo puedo ayudar al otro. Eso quiere decir, ¿y por qué me sacrifico siempre yo? Porque el otro lo veo débil. O sea que no estoy viendo la santidad, sino que estoy viendo todo lo humano. Y si yo exijo que se sacrifiquen por mí, es porque yo me siento débil, pero no lo expreso. No, eso no se ve. Pero si yo exijo sacrificio, es porque yo soy débil. La expiación, estoy hablando de la expiación, no lo he explicado de la expiación religiosamente porque ya son conceptos que ya los manejamos claramente. Estoy hablando de la expiación de un curso de milagros que significa deshacer el miedo, deshacer la tensión en la mente. Ese deshacer es lo que Dios te pide a ti. Eso es todo lo que Él quiere, es corregir tu mente para darte los dones que Él te ha dado, para que puedas experimentarte como su hijo, para que puedas hacer su voluntad, que es que estés en perfecta paz. Ahora, para eso, para que no haya sacrificio, yo debo haber purificado lo suficiente mi mente para darme cuenta de que Dios ama a su hijo y que el otro no me necesita. Y eso es un colapso mental en cualquier mente. Y no le voy a ayudar. Y entonces, ¿cómo va a resolver? Eso es lo que te dice la mente. No, pero no puede caminar. No, pero está en silla de ruedas. No, pero, y te da miedo abandonar el sacrificio. O no es que me necesita, es que vean cómo quiero sustituir a Dios. Vean cómo no hay confianza en Dios. Y desen cuenta del poder interno que se genera o que se generaría si yo lograra abandonar el sacrificio y el poder que me daría el poder, el ya no sacrificarme absolutamente por nada ni por nadie, pero estar dispuesta a hacerlo todo por alguien.
Y les voy a explicar por qué nos sacrificamos. Nos sacrificamos porque nosotros creemos que los demás nos dan algo a nosotros. Y creemos que lo que nos dan es amor. Pero ¿qué es lo que acabamos de estar viendo aquí? Que la única fuente de amor es Dios. Si a mí mi mami fue la mejor mamá del mundo, no fue Armida, cuerpo. Ese amor provenía de la fuente de Dios. Nuestro trabajo es mirar más allá. ¿Quién me está dando a mí? ¿Quién es lo que verdaderamente me puede dar mi mami? Es mostrarme a Dios cuando me dio. Imagínense ustedes que nosotros lográramos darnos cuenta de que nadie nunca nos ha dado nada. Que si algo nos ha hecho sonreír a nosotros, ha sido porque Dios encarnó en el otro y te dijo, te amo. Dios. Vean que nos quitaríamos de un montón de que como que yo te tengo que pagar esto que hiciste por mí. Si nosotros logramos darnos cuenta que la única fuente de amor es Dios y que es Dios quien nos da siempre, se desharía la idea de sacrificio. Porque voy a tener claro que nunca fue mi mami. Era Dios. Y si Dios me dio a mí, a través de ella, el día que ella necesite, estoy segura que Dios le dará. Y si Dios quiere que yo esté con ella en algún momento de necesidad, Dios va a armar la conexión para que yo esté ahí. Pero nada a través del sacrificio, sino del mero amor, de la mera conexión. El problema es que nosotros creemos que las personas son fuente de amor. Espérenme, que creo que aquí, ok. Ok, Gaby, dice, nos quitaríamos un montón. Esa era la palabra perfecta. Gracias, Gaby. Dios te iluminó porque no hallaba cómo decirlo. Deudas emocionales, deudas económicas, deudas. El tema es que nosotros no vemos después del cuerpo. Y podríamos ver claramente que los cuerpos son utilizados por la mente amor y por la mente ego. Y darme cuenta también que cuando me gritó no fue mi mami quien me gritó, nunca fue ella. Era el ego, llamándome a pelear. ¿Voy a caer en su juego yo? No. Entonces, vean cómo se va amplificando la mirada, la visión. Eso, entonces, ¿de qué está hablando el maestro? De una corrección y de una liberación del miedo sin sacrificio. ¿Se han dado cuenta que la manera de purificación acá o la liberación del pecado se da a través del sacrificio y eso le llaman expiación, como en la Semana Santa en mi pueblo, las personas se van hincadas en la procesión del mediodía, en ese pavimento caliente, van hincadas en toda la procesión. ¿Y qué es lo que van haciendo? Expiando sus pecados con dolor. Ahora, nosotros debemos darnos cuenta de que necesitamos una purificación mental porque tenemos miedo, porque nos sentimos amenazados o acechados, pero nos está diciendo el maestro, hay una manera de limpiar en donde no haya dolor para nadie. Imagínense una manera de corregir sin dolor. Ahora, cuando aprendemos esto, es lo que les digo de cómo voy a vivir con mis hijos. Al abrirme a esta idea, más que una idea espiritual, es también una idea en mi casa.
¿Qué tal si nos abrimos a una posibilidad de corregir a nuestros hijos que no implique en absoluto el dolor ni el castigo en absoluto? Imagínense esa manera de pensar, completamente invertida a la de este mundo. Pero ese es el propósito que el maestro tiene con nosotros. Y no se trata de que, ¿cómo voy a hacer eso? Se trata de cuándo va a pasar eso. Eso es lo que nosotros decidimos. Es decir, estoy dispuesta a corregir todo en mi vida y que nada conlleve dolor, ni sufrimiento, ni sacrificio. ¿Cómo se va a hacer? Nadie sabe. Pero la intención es todo lo que el maestro nos pide. Vamos a iniciar entonces. Ya hablé acerca de la inocencia, ¿verdad? La inocencia es el estado mental, sí, amor perfecto, pero justamente la inocencia, de manera literal, en un curso de milagros, significa fortaleza. Los únicos que son fuertes, o sea, invulnerables mentalmente, digamos, aquí lo voy a poner, porque desde la mentalmente, pues estoy hablando de cuerpos, ok, somos todos aquellos que desarrollamos el no entiendo nada, no sé nada, porque cuando eso sucede, es el espacio cuando yo digo, no, en realidad no sé, no entiendo. Es el espacio que le abro al Espíritu Santo para que Él entre. Y créanme que ustedes se van a dar cuenta de cómo entra de una. O sea, porque vos lo puedes decir en un ratito y ya después ya creer que ya sí sabes y que no sé qué y entras en el drama del ego. Pero basta con que una vez en un instante lo hagas de todo corazón y Él entra y comienza a limpiar y a liberar, que esa es la tarea de Él. Ahora dice el maestro, la expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier tipo de residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. Todavía nosotros le tenemos miedo a Dios. Todavía nosotros creemos que Dios exige, que Dios, aquí la palabra milagros está hablando de Dios. ¿Okay? Todavía le tenemos temor a Dios. Y dice que la crucifixión no estableció la expiación. Fíjense eso. Fue la resurrección. Ahora bien, y de esto de lo de la Semana Santa. ¿Qué es importante para ti en la Semana Santa? El pensamiento que más predomina. O digamos, en la forma o en el mundo. Es la crucifixión. La resurrección, si se dan cuenta, nadie la pela mucho. Nadie se acuerda, nadie hace gran fiesta por la resurrección. Todo el ritual se hace hasta el Viernes Santo. Ya después cada quien vea, ya se sabe que Jesús resucitó, pero no hay una fiesta enorme por la resurrección. Hay más valor acerca de la crucifixión, pero la expiación o la corrección no la determina el dolor. La determina la liberación del cuerpo. El abandono del cuerpo. Y cuando estoy hablando del abandono del cuerpo, no estoy hablando de morirte. Estoy hablando de quitarle valor a todo el nivel de las formas. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez, o sea, en el ego, podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios, vean esto, como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Ahora bien, ¿cuál es la idea que tú tienes de Dios? Es Él quien te mandó la prueba. O vos estás en un problema bien grande y crees que Dios está contigo. Aquí hay cosas que no pegan, que no encajan.
Todo esto, el tema y a lo que quiere llevarnos el curso es a que nos cuestionemos, a que abramos nuevas perspectivas mentales. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección, ok, lo que dice el maestro es que quienes escribieron la Biblia, el tema con los que escribieron la Biblia o el problema es, yo no sé si estoy dando la clase en el grupo o en público. Bueno, no importa. La idea es que dice que todas estas ideas son resultado de la proyección, que es lo que dice el maestro con respecto a eso, que los que escribieron la Biblia no tenían purificada la mente y en ellos todavía existía la culpabilidad y el miedo. Acuérdense que ellos se sentían culpables por lo que le había pasado a Jesús. Entonces, estas personas, si bien convivieron con Jesús, o yo no sé lo que escribieron, cómo lo escribieron, cómo hicieron, no sé nada de la Biblia, ahí me van a perdonar. Pero lo que dice un curso de milagros es que estas personas proyectaron todo desde su miedo. No escribieron desde libres, desde el puro amor, sino que en ellos había culpabilidad. Entonces, por eso es que hacían este tipo de cosas, que creían que Dios estaba enojado con su hijo de alguna manera. Y dice, porque creían que estaba enojado con ellos. De la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Así es. Nosotros, imagínense que Dios lo mandó a Jesús a que muriera en una cruz y era el mejor portado. Y ahora nosotros, o sea, y es el sacrificio, es Mira, hola. Y además estaba apaleado, mira. No, terrible. Pues sí, no, apaleado es poco, sí quedó, pero y entonces nosotros decimos, no, pues acepto esto. Y la manera de sacrificio es justamente esa manera de decir, bueno, de todos modos Dios me va a castigar. Mejor yo me hago cargo de este lío, de esta cruz, y yo la llevo. ¿Por qué? Porque no hay salida. Mejor yo solita me pongo el castigo, porque de todos modos Dios está enojado conmigo y me va a mandar una prueba o un castigo y después va a ser peor. Mejor saco esta cuenta que tengo con esta gente. Y así pasa la vida y pasa la vida y la gente metida en ese embrollo. Y nadie se da cuenta que le tiene, no, bueno, de hecho, en la religión, uno de las leyes creo que es el temor a Dios. O sea, ellos lo ven muy espiritual. Tales conceptos, y vean esto, religión significa religare, ¿verdad? Religión significa unión, juntos. Y dice, estos conceptos son antirreligiosos, porque no te unen a tu Dios, te separan, se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser? Y dígame nosotros si nosotros no somos auténticos cristianos, porque yo miles de veces, y le estoy hablando de una niña en el María Auxiliadora, viendo a Jesús crucificado, y era, ¿cómo es posible esto? No entendía yo, no entendía qué pasaba. Entonces debemos, pero eso no es nada. Todo el sistema religioso te dice que no puedes preguntar sobre eso, porque a eso se le llama blasfemia y la blasfemia es castigada. O sea que no hay salida, no puedes hacer preguntas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar algún tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su hijo? Claro. Dios dice que su hijo es inocente. ¿Qué fue lo que nos dio el veredicto del juicio final? De lo que él cataloga que eres tú. Entonces ahí hay algo que no pega. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. Así es. Y esto es lo que el maestro nos llama. No se trata acá de ponerme a pelear con los cristianos
o de ponerme a pelear con las religiones, en absoluto. Se trata de que tú veas que ahí no encajan las cosas, pero que protejas la verdad, que protejas al Hijo de Dios, que protejas la resurrección, que entiendas tú, no ellos, y tampoco tratarlos de hacer convencer ni nada de eso. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto para así justificarlo. Tienes que invertir todo un marco de referencia. Así es, perder el tiempo hablando, no los vamos a convencer. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en escalas mayores. Hay gente que hasta se han matado por el tema de la religión. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Así es, y ya sabemos que de esto se han desplegado literalmente guerras de persecuciones, de que persiguen a un cristiano, de que persiguen a un satánico, de que persiguen a un mormón, de que persiguen a todos, los persiguen y todo está justificado. ¿Por qué? Porque el padre también persiguió al pobre maestro. Ay, no, mi maestro. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil. Pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más a mí que a ti. También, representación de Dios. Te castigo, pero a mí me duele. Ay, pobrecito mi hijo, pero le doy 20 tundas. No tiene sentido. Y dice el maestro, y se siente exonerado al darle la paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Y aquí viene el maestro. Y me encanta cuando él habla en primera persona, porque lo siento aquí cerquita. Dice el maestro, yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación con mayúscula, o sea, la resurrección enseña, se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación está hablando de un montón de cosas que aparecen en la Biblia. Mía es la venganza, dice el Señor. Vean cómo pone a Dios como de alguna manera que está de acuerdo con el castigo. Mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta, o sea, Dios no está de acuerdo. Dios no cree en el castigo y esto lo vamos a subrayar. Cuando estamos hablando de Dios en un curso de milagros es que comenzamos a descubrir a un nuevo Dios. Y bueno, no lo voy a colocar acá. Vamos a borrar esto. Porque cuando estamos hablando de Dios en un curso de milagros, Dios es todo esto. Es el Padre, el Hijo y toda la creación, todas las creaciones del Hijo. Todo es Dios. Y todo tiene un estado mental de inocencia, amoroso y de perfecta paz, de perfecto amor. Cuando nosotros estamos hablando de un Dios castigador, estamos hablando del ego. ¿Ok? Que es el que exige castigo. Y ahora el tema, cuando yo entendí todo esto, que yo empecé a leer aquí, yo decía, Dios, o sea que yo toda la vida he venerado a este. Porque en alguna medida y a quien le pido, vean por qué no cumple Dios. Porque a quien se le está pidiendo, en la lógica a través de la cual se le está pidiendo, es a este.
Cuando yo digo, ay Dios, ayúdame con tal problema, ayúdame con este dolor, ayúdame. ¿Ven por qué es a ese Dios? Por eso es importante a este Dios, con este Dios, que nosotros con cuerpo en el proceso de purificación voy a hacer una petición, es a través del sentir. Aquí es bla, 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 lloro, me agarran calambres en la iglesia, oh Dios, le pido, hago oraciones, alabanza, es un show completo. Pero nadie quiere perdonar al otro. Y el otro sigue siendo culpable. Ahí todos siguen siendo culpables, todos siguen siendo nadie está liberado de la culpa. En cambio, en este nivel, hay peticiones, pero son peticiones mucho más silenciosas y mucho más profundas y mucho más honestas y mucho más sentidas. Porque aquí la petición es, libérame del miedo. Tengo miedo. Muchísimo más intensa. Créanme que yo decía, ¿por qué no acepté a Dios en la iglesia evangélica? Mejor era más fácil que meterme en este lío del curso de milagros. Entonces, es un proceso, sí, va a haber petición, pero va a haber unas peticiones de ayuda, porque de verdad te vas a sentir abandonado por Dios. Aquí esta gente está abandonada por Dios, pero creen que Dios está con ellos. Claro, porque el que está con ellos es este, ¿ve? Y todos sacrificándose, venerando el sacrificio y el ego bien comido. Ay, su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. Así es. Y esto ya lo vimos en la clase pasada de que lo único que ve y lo único que conoce de ti es lo que él creó. Por lo tanto, él conoce su creación perfecta y es lo único que conoce de ti. Y no le importa nada más. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Pregunta el maestro. Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección de los que escribieron. Este tipo de errores Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. Y dice el maestro, o nos dice a cada uno, he tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos, si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Eso es importante. Porque cuando tú te sacrificas por alguien, vas a ser bien cruel con esa persona. Y el que se está sacrificando por ti, va a ser muy cruel contigo. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso al igual que nuestro Padre del cielo lo es. Este es otro tema, la misericordia. Ser misericordioso quiere decir que Dios perdona a todos por igual, ¿verdad? Eso es que Dios da igualito a todos. Pero cuando yo me sacrifico por alguien, parece ser que Dios me dio un poquito más a mí que a él. Y yo le tengo que dar de lo mío, le tengo que dar a él. Debo entender la misericordia de Dios como la santidad en igual proporción a su Hijo. Y no importa lo que los ojos me digan. Yo conozco la misericordia de Dios y conozco que el otro es invulnerable. Y yo no, y créanme, no sé
está en una cama entubado. Eso es lo que me muestran los ojos. Pero hay algo que se desarrolla internamente en mí que sabe que ahí está en esa persona, se encuentra también esa invulnerabilidad. Y dice, a muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así su aprendizaje. Así es. Los buenos maestros, y acá no está hablando de maestros de dar clase, está hablando de que tú y el otro siempre están en esa convergencia de maestro-estudiante. El otro está siendo tu maestro, tú el estudiante y el otro el maestro. Pero nosotros nos sentimos maestros de que yo tengo más conocimiento, de que sé más o de que tengo más, y el otro, el que necesita mi sacrificio, tiene menos. Y entonces ahí parece ser que el maestro tiene más, tú te conviertes más poderoso porque eso es el que se va a sacrificar. ¿Y qué es lo que va a pasar con el estudiante? Que va a rechazarte. Todo, y no ven que toda la gente dice, yo me he sacrificado por mal paga el que bien le sirve, no sé qué, porque nunca va a ser pagado el sacrificio. Y siempre que te sacrifiques por alguien, por ley, te odiará. Y te va a decir, nunca te lo pedí. ¿Para qué lo hiciste? Y tiene toda la razón. Y lo que siente por ti es odio. Y también tú, por el que se sacrificó por vos. Y es una cadena. Entonces ahí no hay aprendizaje. Eso significa que en esa relación lo que menos hay es amor. Se me ha llamado, dice el maestro, correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. El Cordero es la inocencia. ¿Ok? Y manchado de sangre es cuando la inocencia, cuando ya te pasas para acá, cuando la mentecita se separa. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero. Estamos hablando acá, les explicaba yo que en un curso de milagros, la inocencia es fortaleza, es lo mismo. Inocencia y fortaleza es lo mismo. La inocencia es el cordero y la fortaleza es el león. El león y el cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Eso significa que pueden converger una con la otra, ¿verdad? No significa que la fuerza va a manipular al inocente o de que el fuerte es más que el inocente. La fortaleza y la inocencia son exactamente lo mismo. Y dice el maestro, bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. O sea, está hablando de nuevo de los inocentes. Pero verán a Dios en todo. No cuando se mueran se van a ir al cielo, sino que los bienaventurados verán a Dios en mamá, en papá, en todo. Porque el otro me da algo y yo voy a ver a Dios. Ay, qué maravilloso mi Padre me ha dado a través de ti. Ahí es donde voy a ver a Dios en todo, no cuando te vayas al cielo. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. En tu fuerza va a radicar en que tú tengas la capacidad de ver la inocencia en cada que te encontres con alguien. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es la inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, no sé,
¿quién entra? La mismísima sabiduría. Cuando yo estoy en la situación y caigo y digo, no sé, le permito a la verdad y a la sabiduría del cielo que me revele, que me diga qué pasa ahí. Y eso significa que la mente inocente dispone de toda la sabiduría del cielo y solo se esfuerza por proteger su plenitud, por sostenerla, porque no sea la inocencia manchada de sangre. Y vean esto, por lo tanto, no puede proyectar. La inocencia no proyecta, extiende. La inocencia, como desde mi inocencia veo al otro inocente, es una sola inocencia, y al ver al otro inocente, más inocente. Entonces la inocencia se extiende. Tan solo puede honrar a otras mentes que tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Así es. Y esto es lo mismo que ya todos lo hemos hecho, namaste, pero un namaste no de moda, sino un namaste de me estoy encontrando con la mismísima santidad de Dios en ti. O Om Shanti, ¿ya? Son los saludos que representan esta idea, en donde te honro lo que veo en ti, pero lo que veo en ti no es tu cuerpo, lo que veo en ti no es tu pasado, lo que veo en ti es lo que Dios me muestra porque no sé quién eres. Y esa es la perspectiva del encuentro. No sé quién es, maestro. No sé quién es mi hermano. Muéstramelo. Y entonces el Espíritu Santo el que te muestre y ahí donde puedes entrar en la honra de conocer a tus hermanos. El Cordero quita los pecados del mundo, así es. Tú, al convertirte en el Cordero, ¿verdad? Porque no es solo Jesús, es el Hijo de Dios el Cordero. Entonces nosotros también somos ese Cordero y nuestro trabajo es eliminar la culpabilidad que nuestros hermanos ellos mismos creen que tienen. ¿Cómo? Desde ponerla en duda, desde tener la intención, porque nosotros no podemos, pero el Espíritu sí puede, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación del Espíritu Santo, ¿verdad? La corrección del miedo, carece por completo de ambigüedad. Es perfecta, ¿ok? Es perfectamente inequívoca, porque existe en la luz, o sea, hay claridad perfecta, no hay ambigüedad, no hay qué habrá ahí, que no se ve claro, no, ahí todo es clarísimo. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre, o sea, el resumen, ¿verdad? O lo que se entendió, y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. Por lo tanto, cuando yo surge toda esta cosa, en lugar de entrar en el sacrificio, algún problema con alguien o algo, yo debo pedir ayuda. Y en lugar de estar haciendo el plan de sacrificio que va a llevar a cabo, es no sé qué hacer. Y ahí quedarte. No sé qué hacer y no me voy a mover, Padre, hasta que tú no me digas. Y si el Padre te dice, cuida a esa persona que no se puede mover, tú la cuidarás. Pero la cuidarás porque Dios te lo dijo. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas porque Dios nos las dice, las hacemos con amor. Con perfecto amor. Te va a llegar una enfermera de apoyo, se te va a dar el dinero para cuidar a la persona, sonreirás con ella, compartirás con ella,
estarás, eso, vean que a veces el hecho este de que el maestro nos propone, di no al sacrificio, a veces tenemos esa idea de que, ay, ya no voy a cuidar a mi mamá. Y no tiene que ver con que no la vas a cuidar, tiene que ver desde dónde la vas a cuidar. Y tiene que ver desde si mañana ya no hay que cuidarla, ya no la voy a cuidar. Y de escuchar y saber que tú estás ahí no porque vos sos el más bueno del mundo, no, sino porque tú sabes a quién representas y quién te ha mandado a hacer eso. Y lo vas a hacer con todo el amor del mundo. Les, Ajá, dime. estos días he estado pues como practicando esta parte, sí, porque se están haciendo unas cosas en la casa materna. Mi mamá, pues ella no vive allá porque la tienen arriendo, ella vive con mi hermana menor. Pero cuando ella me busca, me dice, Claudia, yo sé que usted me ha hablado mucho de esto, pero si, o sea, si es necesario, le pago. Yo le dije, mamá, no es, o sea, no es que tenga que pagar, no tiene nada que ver con el pago. Le dije yo, eso es simplemente asumir responsabilidades. Entonces le dije yo, y todo eso volvió a revolcarme la adolescencia, en donde ella se separa de mi papá y por cuestiones, yo no entiendo si fue que fue algo inconsciente, familiar, porque es que yo lo he experimentado así, como que todo el mundo me dice, tienes que hacerte cargo de tu mamá. Mi tía, la vecina del lado de mi mamá. A mí decime eso, ajá, con mi Y papá. por cuestiones de la vida, yo asumí todo lo que tenía que ver con el proveedor de ese entonces, con 15 años, y mi mamá se dedicó a hacer la que daba los almuerzos, o sea, lo que alcanzaba porque no había plata. Entonces, cuando yo le dije, si quiere que la acompañe, venga, pero yo no voy a ir. Yo le dije, yo he hablado con usted mucho tiempo eso y yo la acompaño, pero si usted va, pero es como tratando de llevar que ella asuma responsabilidades que aparentemente debió asumir. Y yo le hice una pregunta el sábado, sí, el sábado ella estuvo acá, y le dije yo, mamá, yo quiero hacerle esa pregunta, yo quiero que usted me diga qué le impidió en esa época ser el proveedor, porque de ustedes, o sea, yo me escuchaba, yo no lo hacía de una forma, sí había una herida, pero yo escuchaba lo que estaba saliendo, estaba emergiendo. Entonces yo le pregunté qué le impidió ser el proveedor y asumir el rol de proveedor, le dije yo a ella. Ella me responde y me dice, es que fue muy difícil, es muy difícil. Y me quedé dormida. Así me respondió. Yo le dije, mamá, esa respuesta es tan superficial. Yo le dije, claro, es difícil asumir un duelo. Cualquier cosa es complicada. Yo le dije, sí, eso yo la entiendo. Pero le decía yo a ella, pero ahora que ya eso pasó, ya el pasado no existe, ya esto se asumió como tenía que asumirse, yo fui la que asumí en ese entonces todo el proceso de administrar dinero, de administrar un carro, un taxi como cualquier parte del mundo, se hace una ganancia, se repara el carro y se tanquea y todo lo demás. Me tocó, aquí está muy el ego. En ese entonces, pues mi cuñado era irresponsable. Bueno, todo eso lo asumí en cierto modo yo porque nadie más lo asumió. Pero yo le decía a mi mamá, mamá, eso ya pasó, eso ya no existe en ningún lugar. Le dije cuando le dije que no tenía nada que perdonarle, es verdad, yo no tenía nada, yo no tengo nada que perdonarle, madre, pero son cosas sencillas, le decía yo. Algo, claro. Pero todo esto es mentira. Estás muerta de enojo por eso. Sí, claro, inclusive yo con Jesús y con el Espíritu, y yo le decía, yo después de eso, pero yo sentía que en cierto modo
inconscientemente estaba cargando a mi mamá todavía, Claro. ¿sí? Desde la Claro. adolescencia estaba cargando a mi mamá. Justo, y que no es justo, Sí. ¿verdad? Te lo digo Y yo porque me pasa a mí, y que no es justo de que ellos no pudieron resolver sus cosas y ahora resulta que yo tengo que cargar con su soledad. Este tema con nuestros papás es algo que nosotros no vamos a poder resolver. Lo único que podemos hacer es ver que estamos enojados, que porque de alguna manera, en alguna perspectiva, tu mamá se sacrificó por vos, vos te sacrificaste por ella, por lo tanto, lo que hay es enojo, rechazo de las dos partes. Y eso, y ahora, el tema es que tú no te puedes dar mentira de que la voy a perdonar, de que si el otro, o si, porque imagínate, todavía tenés preguntas. O sea, ¿cómo se lo pregunta? Si ya estuviese bien, ya no tendrías que preguntarle nada, ya todo tranqui. Pero no, pero todavía existe ese tema, todavía hay ahí algo y lo único que tenés que hacer es verlo. Es todo lo que tú tienes que hacer, verlo y entregarlo al Espíritu Santo y decirle, yo no puedo. Yo no puedo con esta situación, pero quiero que se resuelva. Quiero. pero para ahí va el tema, Leslie. Yo llegaba y yo le decía a Jesús, al Espíritu, yo le decía, yo ya no quiero asumir más el rol de proveedor de mi mamá, porque es que proveedor es Dios. Exacto. Sí, yo le decía, y inclusive yo le dije a mi mamá, mamá, yo ya no quiero más asumir ese rol. Yo le dije, mamá, no, ya como adulto, le dije yo ya como adulto, no como hijo, como adulto, yo ya no quiero asumir ese rol. Son situaciones muy sencillas que usted puede tomar, como es comprar una Pero baldosa, te como voy a comprar un explicar algo. cemento. Ya no le digas nada. O sea, es que todavía hay que decir. Y mientras todavía hay que decir, no hay, o sea, todavía hay rencor si te escucharas, todavía se Sí, percibe. inclusive yo le decía a Jesús, sí, Jesús, esto, bueno, yo intercambio símbolos, yo le decía, hay una gran necesidad de culpabilizar, hay una gran necesidad de activarse esta herida de abandono, porque en cierto modo mi madre estuvo todo el tiempo, pero hubo un abandono en el sentido de que aparentemente debía asumir un rol de proveedor y no de y no de un hijo despreocupado, digámoslo así, ¿sí? Sí, Eh, es lo mismo. Y mira, a mí, no, mi mami se fue. El tema es que el abandono de Dios en Gaby se ha experimentado de una manera, en vos en otra, en mí de otra, unos con papás, otros sin papás, otros sin la mamá, otros con la mamá, independientemente de cómo sea. Pero hay que darnos cuenta cómo me atrapa el cuento, cómo me atrapa el drama, cómo me atrae el juicio y cómo el rechazo persiste. Eso es todo lo que tú tienes que ver y incluso ver que no tiene ganas ya ni siquiera de perdonar, pero si deseas la paz. Hay una parte de ti que desea profundamente la paz y ahí es donde eso solo se necesita un poquitito y reconocerlo y decirle al Espíritu Santo, no tiene sentido ya este conflicto, no tiene sentido, pero entender que tú nunca vas a perdonar a tu mamá y ya no estar tratando de perdonarla ni nada, sino que decirle al Espíritu Santo, esto ya no tiene sentido y te dejo a ti. Y sobre todo lo que dice acá, fíjate, quiero que subrayen esta parte, porque dice el maestro, cuando tú a esa situación le digas, no sé, maestro, pongo en duda que mi mamá haya sido una irresponsable. Espérenme que mi computadora se va a apagar. Un momentito, por favor. Ok, permítanme. Ay, Dios. Ay,
Ok, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta y vean esta parte, el 7.4, donde dice, ¿qué es cuando tú digas, no sé? Es sabiduría, y la sabiduría es donde está la fuente de todo el conocimiento. Y vas a entender toda la situación. Y no solo eso, vas a tener el dinero para mantener a tu mamá en paz. Quizás por eso haya ahí un rechazo y el dinero no fluya. No estoy dispuesta a dar ahí. Ya di mucho ahí, ya hice mucho ahí. Y ahora, claro, ¿qué tal si el maestro te dice, vamos a trabajar juntos y le vas a dar todo a tu mamá? Ella no va a hacer nada. Va a tener la vida que siempre quiso. Se la vas a dar vos. Así es que... La respuesta es no. Ay, que me encanta. Ay. Exacto. Y eso es lo que quiero que se den cuenta. Esa es la respuesta que siempre le damos al amor. Esa es la respuesta. Y ahora entienden por qué no fluye. ¿Por qué? Porque todavía creemos que hay alguien que no se merece el amor de Dios. Y generalmente eso lo vivimos con papá, con mamá, con nuestros hijos y con las personas más allegadas, con nuestro esposo. Y después decimos que no me llega el dinero, no me llega esto, no me llega el otro. Ah, ¿estás dispuesta a dar todo? Pero mire que cuando yo vi todo eso, porque pues lógicamente se estaba experimentando y estaba haciendo tan real que yo no lo pude negar, porque obviarlo sería pues hacerlo real, ¿no? Sí. Entonces cuando yo le dije al espíritu, sí, sé que hay una gran necesidad de rechazo, de condenación, de traer el pasado, pero por encima de todo, o sea, por encima de todo lo que creo estar experimentando, yo, como fue que le dije, yo sé que es el Santo Hijo de Dios, es el Santo Hijo de Dios, y es lo único que quiero sostener, la inocencia. Y en ese momento a mí se me volteó la cara, como ellos me hacen entender, la cabeza, y como que como diciéndome, me escuchaste, es lo que necesitaba saber. Todo, ajá, es Sí, todo. es lo único Exacto, que necesito que tú me digas. Quiero exacto. que sostengas la inocencia de ella, no más. No más. Y en ese momento yo sentí tanta tranquilidad y también yo dije, es que Dios la sostiene. Y me acordé cuando Jesús le dijo, yo no necesito de ti para ayudarla o para sostenerla, ¿sí? Ah, sí. Ajá. Entonces me acordé de esa parte y yo dije, no, Dios la sostiene y de alguna forma la va a seguir sosteniendo porque es que no depende de mí. Ajá, pero mira cómo el maestro ahora siento que es como, esto es literalmente una pregunta para ti, ¿verdad? Entonces, date cuenta de que ella es el Hijo de Dios y a quien vas a apoyar es al Hijo de Dios. Debemos dejar de, permítanme, ay Dios santo, permítanme que tocan. Ok, perdona, era el vecino. Bueno, entonces la cuestión es que el maestro por algo te hace esa pregunta de que entiendas que a quien le vas a dar es al Hijo de Dios, que el que necesite es al Hijo de Dios y no importa que sea tu mamá o que sea tu vecina o que sea tu amiga, es al Hijo de Dios y a quien es al único que podemos estar dispuestos a darle por igual, como Dios le dio a su Hijo por igual. Así es que cuando en toda situación podamos decir, no sé, vendrá la sabiduría y el conocimiento de qué pasó, de cómo resolverse y todo para estar en paz.
porque no tiene conciencia del mal, así es, y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. Y dice el maestro, la resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. Eso es lo que el maestro quiso enseñar en el tema de la Semana Santa. Que no hay nada que pueda destruir a la verdad. Pueden destruir el cuerpo, puede destruir el especialismo, se puede destruir todo dentro de este mundo, pero la verdad es invulnerable. Y el tema es que crees que lo que tu mamá hizo te dañó a ti. Y no te dañó en absoluto, porque tú sigues teniendo la valía del Hijo de Dios intacta. Y cuando tú te des cuenta y entres en ese poder interno tuyo del Hijo de Dios y sepas que estás intacta, amarás a tu mamá, te reirás y la vas a llevar de compras. Y le vas a decir, mami, aquí está todo para vos. ¿Qué es lo que necesitas? Porque nada de lo que ella hizo te hizo daño. Nada. Lo que ella aparentemente hizo, que fue el ego, porque no fue ella, porque ella no es consciente. Te aseguro que ella ni entiende. Ella ni quiso hacer eso. Ella cuando vos le preguntás, vos en tu rollo y ella diciendo, si yo no hice nada malo. Y después te vas a reír porque te vas a dar cuenta y vas a ver literalmente al ego cómo la utilizó. Nunca fue ella. Y aparte de eso, todo lo que aparentemente hizo no pudo dañar a lo que el Padre creó en ti. Y ahí el tema es llegar a ese punto en donde entendemos que la resurrección demuestra que nada puede destruir a la verdad. Y eso es lo que el maestro quería enseñar. Ningún latigazo dañó a lo que Dios había creado en él. Ninguna mala mirada, ningún grito, ningún insulto, ningún clavo y ninguna corona de espinas dañó al Hijo de Dios. Y nada de lo que nadie haga en este mundo puede dañar al Hijo de Dios. Ahí es donde debemos sostener la verdad. Y dice el maestro, el bien puede resistir cualquier clase de mal. El bien desde el amor, ¿verdad? Permítame que haya. El bien puede restituir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta de perdón, de pasar por alto. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrías necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia, Claudia. Si puedes entender que nada de lo que ella hizo te dañó, te evita todo un proceso de lecciones de aprendizaje y te saltas al siguiente nivel de una. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Y adivina en quién vas a conocer a Dios. No va a ser cuando te muras, va a ser en la mirada de tu mamá, porque no tiene ella la capacidad de mirarte a los ojos, porque ella en su soledad se siente culpable. Y tu trabajo es mirarla y liberarla. Y cuando tú puedas ver a Dios en ella, entonces conocerás a Dios. No solo eso, vivirás con Dios y te llevarás de compras a Dios. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios.
en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento, la luz en ti, en los inocentes, el entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Y el altar de Dios es cada una de nuestras mentecitas que reconocen la inocencia del Hijo de Dios y saben de que no importa que veamos camas con gente entubada, personas en la calle, perritos maltratados, no importa la forma en la que se presente la destrucción, la verdad sigue siendo verdad y nada puede tocarla. Nada que suceda en este mundo puede alcanzar al Hijo que el Padre creó, inocente y perfecto. ¿Ok? ¡Ay, qué clase, Dios santo! Gracias de verdad, Cla. Ay, creo que ha sido una clase muy terapéutica para todos. Y pues nada, gracias de verdad. Gracias a cada uno. Les mando un beso y gracias, Rocío, bienvenida. Gracias por estar aquí. Mar, un abrazo. Edith, Cla, Gaby y pues a las demás ya les voy a avisar que entren al final porque estuvo maravilloso. Un besito. Bye, bye. Chao. Chao, chao.